a modo de una cosa muy sintética, porque sé que pueden haber preguntas de parte de los asistentes, del público. Al inicio Pablo nos contó sobre la historia, relatándonos desde Federico Albert, también Rafael Elizalde McClure, con la sobrevivencia de Chile, el cómo evitar la erosión, de que el suelo se perdiera, digamos, cómo detener la destrucción de los bosques, y de ahí la naciente, digamos, generación de parques y reservas de nuestro país, hace más de 100 años. Luego Claudia nos relata esa conexión, algo que todavía no se sabe cómo explicar, entre ciudadanía y naturaleza, y esta necesidad que no es simplemente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que esta conexión de que somos humedal y somos ciudad, en la perspectiva del tema de Río Cruces, por allá del 2004 y en los años siguientes. Finalmente, Cristian nos relata largamente, pero bien emotivamente, esa nostalgia del Chile profundo, el debilitamiento de las palabras, estas palabras vacías frente a un pensar calculante, cómo enfrentar ese algo nuevo, ya no desde el discurso, desde la ideología o de la legislación, sino más bien desde la palabra y de este catastro de hombres y mujeres buenas. Y eso me retrotrae a mí muchas conversaciones con el profesor Rodolfo Gajardo, que ya no nos acompaña, al menos en esta tierra, digamos, respecto de la necesidad quizás de una nueva epistemología para la conservación de la naturaleza, es decir, palabras que hoy día no tenemos, que no tenemos para utilizar, para saber cómo explicar esta relación de conservación. La conservación no es quizás, probablemente, conservar animales y plantas, es conservar nuestra propia relación con la naturaleza, sociedad-naturaleza. Quiero dar la palabra, el tiempo está bastante acotado, yo pienso que 5 preguntas, por favor, muy concretas y dirigidas a un panelista en específico. Bernardo Centilli. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. En realidad, agradecer la oportunidad que nos han dado y que me han dado a mí de estar aquí escuchando a esta oportunidad enorme que hemos tenido hoy día. Ayer era el Día de la Felicidad, creo que el Día de la Felicidad ha sobrepasado el día y ha llegado hasta acá. Hemos escuchado unas exposiciones maravillosas, pero si hay ciertos elementos. Hemos recordado a hombres de antaño o que empezaron esto. Federico Albert, ¿cómo se llama? Elizalde McClure, que se quemó a lo bonzo, preocupado de lo que pasaba en La Reina, y en el Mercurio aparecieron 3 líneas anunciando un pequeño fuego que se había producido. Hemos escuchado el problema de los cisnes, que nos ha afectado a todos y que ha removido este país, y enfrentado la naturaleza a los grandes empresarios del país que ocultaron esto, pero hasta morirse, hasta que finalmente ya se ha aclarado esto, y no se ha dado mucha imagen, visibilidad a este dictamen final de la Corte Suprema. Se ha mantenido en el silencio. Hace pocos días hemos ganado una pelea para salvar un pedazo del Parque Nacional La Campana. La Corte Suprema llegó y dictaminó que no se seguían entregando estas tierras que se estaban pidiendo. No ha salido una palabra en ninguna parte. Juanquen nos ha dado una abertura poética a esto. Y yo quiero aclarar una cosa. Los poetas en este mundo han dicho estas cosas, como él lo repitió. Yo quiero hacerle quizás nadie sabe. El Central Park de Nueva York no es el resultado de los urbanistas, ni de los arquitectos, ni del Ministerio de Obras Públicas de Nueva York. Es la fuerza de un poeta que luchó por crear ese parque. Tenemos hoy día una cosa que no habíamos visto desde que yo estoy metido en este baile desde hace muchos años. Primera vez que yo veo un ministro sentado con nosotros. Y yo quiero agradecer, y creo que se merece subrayar esto, de que tengamos un ministro escuchando lo que está pasando. Muchas gracias. Jorge Cisterna, de la Agrupación Ciudadana Defendamos la Ciudad. Realmente quedé encantado con las exposiciones, conmovido. Y mi pregunta, más bien para el público, dejarlo planteado en el aire, después sobre todo de escuchar a Cristian. El Panul. El Panul es el único bosque esclerófilo más frondoso que viene quedando en la región metropolitana, en la precordillera de Santiago, al final de Rojas Magallanes y en la Florida. Hemos estado todos estos años, Annie Lupert, ahí, no se ha cansado de plantear árboles, pero ha defendido varios árboles, y los árboles clave en nuestra cuenca. Ahí. Recién salió la noticia de que por fin el alcalde ya había tomado la decisión de que porque era zona de riego y está archicomprobado ya no se iba a construir. Años de pelea
de lucha de los vecinos de ahí, primero con gente más vieja, después se incorporaron los jóvenes y han logrado defender eso. Lo poco que queda de la precordillera de Santiago. Todos los bosques esclerófilos aquí, ahí han sido arrasados por la inmobiliaria, por la Universidad de Escotamil, ahí, y aquí, bueno, hay que perdonarlo. Son idiotas inteligentes, ¿eh? Idiotas en lo fundamental, inteligentes, calculantes, y las cifras de los negocios, claro. Perdón, Nicanor Parra tenía un término, inteligentontos. Ya. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros a partir de nosotros mismos para frenar eso? Aquí tenemos que tomar decisiones fundamentales si queremos un poco ir en ese estado. Hoy día la competencia y el debate público es cómo va lo que hacemos en política pública con el incremento del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Ah? Eso es algo, un dogma irrenunciable. Claro, pero algún político se atrevió a decir, no, queremos que el crecimiento de la economía sea inferior este año para poder salvar más árboles, para poder, etcétera, etcétera. Pero, claro, románticamente, pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cuántos de nosotros están dispuestos a renunciar a andar en auto y en transporte público? A consumir menos agua, consumir menos energía en las casas. Yo creo de que esto se relaciona con plantear el crecimiento del PIB. Entonces yo creo, la pregunta que está planteada, uno puede caminar en esa línea, hasta qué punto estamos dispuestos un poco a no pedir, sino también nosotros pedir, exigir, pero también un poco haciendo el cambio. Y un poco para ser personas inteligentes es lo más fundamental. Hay un poco de esa inteligencia contemplativa, desarrollar nuestra inteligencia contemplativa, no la calculadora, la más básica, la ontológica, la que nos pone ahí contemplando, bueno, y que nos interpela un poco a movernos por lo que sentimos que el bien, la belleza, la verdad, digamos. Ahí, después y ponerle los conceptos después, ponerle los sentidos después, pero partir de ahí. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a eso? Y a nivel de política pública, presionar para que en este país comience a haber formación ambiental, de que la gente, de que los muchachos que salen del colegio conozcan cómo funciona el medio ambiente en el cual viven, cómo es la cuenca, y así podrán entender de que toda esta depredación que ha existido en los bosques esclerófilos, ahí nos afecta enormemente, y explica la polución, explica un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y también la inteligencia básica de cómo funcionan nuestras instituciones. ¿Cuántos de nosotros, ahí cuando salimos del colegio, conocíamos, aquí estamos en Providencia, cómo la sociedad civil de Providencia, la institución, para poder operar para defender nuestros derechos, defender nuestro ambiente? Esa es la pregunta que dejo planteado al público en el aire. Muchas gracias. Tengo 2 palabras más. Yo sé que... Entonces, hola, Francisca Green de la Biblioteca del Congreso. Se agradece mucho también este espacio maravilloso. Muy cortito, quiero relatar una historia. En los años 60, cuando el SAC llega a San Pedro Atacama a cortar los algarrobos porque supuestamente ahí estaba anidando la mosca de la fruta, los sanpedrinos atacameños, al parecer, cuenta la historia, comandados por el padre Lepech, van con pala y picota y hacen un hoyo a la entrada del camino de San Pedro y no dejan pasar las camionetas del SAC. En San Pedro Atacama los algarrobos son una suerte de ancestros o de parientes de los sanpedrinos, de los atacameños. Y yo creo que se da a todo nivel en todo Chile con todas las comunidades locales esta suerte de relación, de parentesco, de identificación que refería Claudia en su exposición, que yo creo que es una pista muy importante de seguir al momento de pensar en cómo hacemos este puente o entrenexo entre los humanos, las comunidades locales y la protección del medio ambiente, ¿no? Y plantearle a la Claudia una visión que tuve con respecto a los cisnes y nuestra antigua historia del patito feo, ¿no? ¿No será este deseo tan intenso de salvar al cisne, no tendrá algo que ver también a partir de todos los relatos que tú has escuchado con este deseo también de salvarnos a cada uno en la historia de que todos somos un poquito patitos feos, ¿no? ¿Tendrá algo que ver? Eso, gracias. Sí, muchas gracias. Quiero decir que esto es un coloquio de una serie de coloquios y queremos alentar el diálogo. Por lo tanto, la palabra no va a terminar aquí en 5 minutos más. Yo sí que voy a ser breve. Mi nombre es Helios Murialdo y soy de la Corporación Altos de Cantillana.
Primero, para Cristian, creo que en Chile hay una seria crisis de lo que es ser chileno. Yo creo que tú me vas a entender, pero no, soy críptico tal vez. Y para Claudia, quiero decir que lo que pasa con los ríos en Chile es algo espantoso. Y la razón fundamental es porque la ley que regula las emisiones contaminantes en los ríos tuvo que ser transada en el Congreso, tremenda presión de las grandes empresas, regula las concentraciones, no regula las cantidades. Entonces es cuestión de bajar las concentraciones y vamos botando litros y litros de porquería al este. Ah, y para Cristian finalmente plantó árboles. Muchos. Muchas gracias. Gabriela Barriga, quiero aprovechar que el público está un poco sensibilizado y que hay autoridades a propósito de los discursos vacíos. Ojalá se pudiera dar una mirada como a temas bien importantes en términos de instituciones que están haciendo el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Ojalá sea cumplido entre de lo que se va a hacer ahora los primeros 100 días del nuevo gobierno. Ojalá se pueda también avanzar en el tema de derecho real de conservación, el proyecto de ley que no ha funcionado mucho. Y también, algo muy importante, pago por servicios ecosistémicos para toda la gente que está trabajando en el área de bosque, una deuda, también cómo está funcionando el Fondo de Conservación de la Ley de Bosque Nativo. Eso, soy de las nuevas generaciones que escuchó muchos discursos vacíos, entonces aprovechar de que se pueda avanzar un poco en esos temas. Muchas gracias. La última palabra por Javier. Gracias. Javier Simonetti, Universidad de Chile y Cauyequén. Una reflexión para Cristian Barken sobre las palabras vacías en el contexto de la conservación de nuestro entorno. ¿No crees que las palabras no se vacían solas? Alguien las vacía. ¿No crees que vaciar la palabra puede ser una reflexión del pensamiento calculante, dado que al vaciarla, dado que al hacerle perder su extensión y su intención, le robamos el alma a la palabra, deja de tener sentido y se convierte en oximorones donde todo cabe? Y si cabe todo, caben aquellos en la cual la protección del entorno no tiene ninguna relevancia y por lo tanto a río revuelto ganancia de pescadores. De ser aquello cierto, alguna reflexión y sugerencia de cómo podemos recomponerle el alma a las palabras y lograr entendernos que necesitamos proteger el medio ambiente. Gracias, Javier. Réplica de Cristian y Claudia. No réplica, sino que más bien decir que la pregunta es estupenda y me excede, digamos, y no quiero me despierta muchas cosas. Pero quiero, a propósito, yo decía al comienzo lo de los poetas, ¿no? Y aquí cada vez que, por ejemplo, a ver, muchas veces yo he mandado cartas al Mercurio donde yo escribo, digamos, cartas al director. Yo sé que mucha gente no se la publican, a mí no pueden no publicármela, digamos. Y es divertido en todos los temas en que me he metido, digamos, como ciudadano, el tema de Valparaíso, del tema del mall, el mall de Castro. La respuesta es, muy bien, Cristian Barken, usted es un poeta, ¿no? Entendemos muy bien sus palabras, hemos leído sus columnas, pero usted no entiende de la realidad, ¿no es cierto? Ese es un poco, pero lo dicen amablemente, pero están diciendo, es un poeta, ¿no? Y la verdad, y esa caricatura del poeta es la que lo ha convertido al poeta en una figura decorativa, y completamente marginal de la sociedad. También el poeta tiene su responsabilidad y los intelectuales también tienen su propia responsabilidad, digamos, de haberse marginado y de mirarse muchas veces del ombligo y de transformar la literatura y la poesía en un acto onanista y autista. Eso es cierto. Pero lo que pasa, yo creo al revés, creo que los poetas son los que le colocan el nombre propio a las cosas. Son los que ven las cosas por primera vez, son los que nombran las cosas por primera vez. No es un adorno, no es algo que tenga que ser estudiado solamente en las carreras de literatura o enseñado en una materia en castellano para después hacer una pregunta para el CIMSE, digamos, la poesía. Yo creo que la poesía en Chile es, tú hablabas del alma, ahí podrían estar las señales de esta alma profunda de Chile, porque yo creo que el alma de Chile es un alma delicada, es un alma poética, sobre todo en el mundo popular. Yo creo que el mundo popular, que también ha sido devastado, hoy día ha sido convertido el pueblo en masa y en rating, ¿no? Ahí hay un tesoro, etc. Entonces, es muy importante, aunque te parezca, volver a leer a nuestros poetas, pero realmente volver a leerlos, ¿no? ¿Quién
se va a dar ese trabajo. Si hasta mismo Neruda no es leído. Se habla sobre Neruda, se hacen muchas conmemoraciones. Pero ¿quién ha leído de verdad en profundidad la poesía de Neruda? Neruda es el primer gran desconocido, Gabriela Mistral también. Ahí hay un manantial. Está el pensar otro, el pensar profundo de Chile, están nuestros poetas. Y yo creo que y si los volvemos a leer de verdad, creo que vamos a volverle el alma a las palabras. A propósito de lo que usted decía, no está, ya parece que hizo la pregunta, contando la experiencia en un colegio, Gabriela Mistral decía que cuando ella había visto un grupo de niños alemanes que los sacaban al bosque y los niños alemanes se conocían los nombres propios de los árboles. Salían un grupo de niños chilenos y decían las plantitas del campo. No habían nombres propios, se habían perdido los nombres propios. Entonces, creo que yo me imagino, desde cada uno tira agua para su molino, digamos, pero me imagino que los poetas son un eslabón perdido, son un punto de reconexión tremenda para volver a devolverle a nuestras palabras un sentido genuino y profundo. Claudia. Sí, no puedo dejar de decir algo que me queda dando vueltas después de escuchar a Cristian compartiendo mucho de lo que él dice y también al escucharlo en Valdivia, donde él nos regaló una charla maravillosa en el encuentro de áreas protegidas privadas que hubo en agosto del año pasado en Valdivia. Y es que yo no soy tan pesimista, digamos, en relación al momento que estamos viviendo, todo lo contrario. Creo que el mundo, además de la conservación, o sea, la sensibilidad que hay en esta sala no calza, digamos, con nuestro diagnóstico. Lo mismo que muchas cosas ya no están calzando. El mundo de la conservación en Chile está lleno de hombres y mujeres que plantan árboles, que los cuidan, que entregan todo por ellos, que hacen enormes sacrificios, que dedican su vida anónimamente. Y siempre ha sido así. Y eso es un mundo que en lo personal para mí, digamos, me llena de optimismo. Lo veo a cada rato y el movimiento de los cines fue también en muchos sentidos y sigue siendo eso. Y quiero terminar con una cosa. En la teoría social hoy día hay bueno, yo digamos me siento muy interpretada por eso, pero quiero compartir que hay una inquietud muy potente que está tomando mucha fuerza que se llama el giro ontológico. Y esto consiste básicamente en reconocer, así como la física cuántica ya lo hizo, en la sociedad que el mundo no es uno, que la realidad no es única, que hay muchos mundos aquí que se topan e intersectan unos con otros. De nosotros, de nuestras prácticas, depende intencionar unos u otros mundos. Y en la medida en que alimentemos este mundo de seres humanos que plantan árboles y se relacionan sensiblemente con la naturaleza, ese es el mundo que va a empezar a florecer. Gracias, Claudia. Fui secuestrada para la ultimísima palabra. Ok, hola, soy Jimena Llorre de Nacimiento del Ministerio del Medio Ambiente. Quisiera dar como un ejemplo a la persona que tengo sentada a mi lado acá, Catherine Kenrick, quien ha creado un humedal reconocido por Ramsar en un área privada de su familia y ha plantado árboles, ¿no? Ella ha logrado, no se lo esperaba, pero bueno, ella ha logrado todo aquello de lo que hemos estado hablando acá con un esfuerzo increíble, personal y familiar. Eso. Bueno, quería decir que, ya lo dije antes, esto es uno de una serie de coloquios que el proyecto GIEF, Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto al Ministerio de Medio Ambiente y las demás reparticiones públicas que participan de ese proyecto, tenemos contemplado en adelante. Hay mucho diálogo que viene, hay mucho ánimo de diálogo, hay muchas palabras que se pidieron y que no se pudieron dar. El tema marino está a la vista, hay que relevarlo también, está en ese mundo silencioso, hay héroes marinos y hay que relevarlo. Yo con esto quiero cerrar, quiero dar las gracias a los expositores, a la audiencia y quiero invitarlos a un café a seguir conversando del tema. Muchas gracias.
Lo encuentro tremendamente importante. Cómo acercar a personas que no tienen previa experiencia al tema de la conservación y de las áreas protegidas. Y esta es una instancia perfecta. Sí, el coloquio me parece un espacio muy importante donde se pueden ver las distintas opiniones, ¿sí?, frente a un tema. En este caso, la nueva ley que se propone para Chile en cuanto al manejo de áreas silvestres protegidas. Y el poder venir a una instancia de conversación donde puedan haber distintos profesionales como personas que estén involucradas en otros proyectos nos aporta mucho como para poder aplicarlo también en nuestro nuevo modelo de gestión de paisaje y conservación. Me voy bien inspirada, son temas que a mí, si bien yo no los veo tan directamente en mi trabajo, son temas que me llenan el alma y me gustan de corazón. Creo que es un gesto muy bueno que hayamos tenido la presencia del ministro permanente en el coloquio. Sorprendida, agradecida de eso, creo que es muy bueno que él está ahí, se pueda ir sensibilizando con estos temas y sobre todo con un grupo humano tan rico como el que hoy día. Trae a colación gente de una diversidad de disciplinas, como por ejemplo pudimos ver hoy día historiadores, poetas, artistas, en la vez anterior, en fin, fotógrafos. Entonces, todo eso lo transforma en una actividad multisectorial donde participa gente de todo tipo de ambientes. Muy importante eso.